Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, nos levantamos. Vale. Pues empezamos ya, porque ha puesto ya el micro. Pues, ¿esta la pasa? Ahora la paso, si quieres, para que nos vean mejor. Vale. Vale. Bueno, sí que un poco, o sea, la idea también es que tenemos un poco una estructura de un rollo de contaros, pero que vayáis también preguntando las dudas que tengáis para también orientarnos a lo que de verdad os interese. Y sí que teníamos un poco la idea de que normalmente la gente se plantea como alternativas, ¿no? Es verdad que vosotras no estáis tan PGS o FIT, pero también un poco como empezar contando las diferencias teóricas y reales de estas dos alternativas que dentro de la clínica son casi que las mayores. Si quieren, nos presentamos. Sí, Presentamos un poco para los que están ahí.
y luego ya te dejo el micrófono. Sé que es el micro lo que no. Sí. Bueno, buenas tardes a los que estáis en casa escuchándonos y desde luego a las que estáis aquí. Yo soy Javier Sanz, soy psicólogo clínico en el Hospital de Guadalajara. Llevo trabajando allí desde enero de 2010 y antes pues he estado trabajando en la Comunidad de Madrid y hice la residencia PIR en el Hospital de Getafe. Y antes de todo eso, pues estuve aquí en esta academia en CEDE preparándome para hacer el examen PIR hace unos cuantos años. Y bueno, pues vamos a ver si en esta sesión informativa podemos aclarar todas las dudas que tengáis acerca de si enfrentaros a esta aventura, ¿no? de prepararos el examen PIR y luego qué es lo que viene después. Yo soy Irene Rodrigo, soy residente del Hospital 12 de Octubre, estoy en cuarto año. También me preparé en esta academia el PIR y pues eso, tengo mucha menos experiencia que Javier, llevo estos 3 años y medio. Y sí que yo os voy a contar también como más lo que es la residencia, ¿no? Que es verdad que a veces uno lo lee sobre el papel y parece increíble y luego yo creo que es más increíble todavía. Y yo creo que eso sí que es importante como tener un poco claro qué es lo que vamos a conseguir con el PIR. Entonces, sí que, ya os digo, como que hay una estructura más o menos hecha, ¿no? Que pretendemos contaros lo que es especialidad, las diferencias entre ser especialista o no serlo. La verdad es que con otras alternativas como recursos humanos, pues no tengo gran conocimiento yo. Luego sí que contar lo que es el examen PIR y lo que es la residencia. Es un poco lo que pretendemos contaros. Ya os digo, si queréis preguntar otras cosas o parar sobre algunos puntos que no profundicemos, pues preguntamos. Dale una. Sobre el papel, la diferencia entre el máster y el PIR, ¿no? Que es verdad que son como las dos grandes alternativas en clínica. A nivel teórico sabemos que el máster es formación, es verdad que hay plazas limitadas, pero bueno, parece que es así como lo más accesible. Y son 90 créditos de formación, 30 de ellos de formación práctica, y el PIR son 4 años de formación eminentemente práctica y más o menos un 15% de teoría, porque es verdad que en el PIR, no sé si lo sabéis, hay un día a la semana que es cursos, docencia, formación, esto lo que es teóricamente. Luego, también se asume que el PIR te da la formación de especialista y esto te permite trabajar en la pública, tanto en la pública como en la privada. Con el máster solamente se puede trabajar en la privada y teóricamente no se puede intervenir con patología, digamos, de entidad clínica. Es decir, se podría trabajar con malestar, con afectación del estado de ánimo, con cosas teóricamente más ligeras, pero la verdad, y esto, la experiencia, es que tú te haces el máster y bueno, tienes tu clínica o trabajas en clínica de alguien y luego no hay una diferencia tan clara, más o menos se trabaja con todo. Pero es verdad que la formación que te da para trabajar con todo el máster y el PIR no tiene nada que ver. Entonces, esto, aunque sobre el papel es una cosa, en la realidad, pues a veces no está tan claro. Sí que está más claro la diferencia entre trabajar en la pública y en la privada. El PIR te permite la pública y también la privada, que eso a veces también se nos olvida. Y el máster, teóricamente, solamente la privada, y aunque sí que hay gente que está contratada en pues, organizaciones concertadas o algunas están contratados con otro tipo de contratos, entonces el sueldo es menor y que tiene un especialista. Y así eso es un poco la realidad y la teoría. Luego, lo que es el PIR. El PIR, sabéis que se hace un examen, luego contaremos un poco las características, que te permite el acceso a estos 4 años de formación. Estos 4 años de formación práctica tienen como un itinerario marcado por el BOE. Entonces, todos los hospitales, vayáis a cual vayáis, más o menos se van a adaptar a este, con sus peculiaridades y cambiando algunas cosas, pero vamos a tener siempre como un año de lo que llamamos consultas en un centro de salud mental, que es un poco lo que uno se imagina cuando piensa en psicología clínica, que es tener tu despacho, tus pacientes, a los que ves de manera regular. Regular, sabemos que también es, bueno, cuando eres adjunto, está un poco el mito de les ves cada 3 meses o cada no sé, esto no es así tampoco, es verdad que, hombre, pues hay mucha saturación, mucha demanda y algunos pacientes hay que verlos una vez al mes, pero sí que es cierto que hay bastante flexibilidad en la agenda y, hombre, no tienes que ver a todos los pacientes con la misma frecuencia, uno puede más o menos adaptar. Y como residente, que esto es lo maravilloso, puedes verlo tanto como quieras, ¿no? Que a veces es verdad, hay como muchos mitos. Yo lo que he ido viendo es que hay muchas cosas que se dicen del PIR, pues como que los residentes estamos hiper sobrecargados, que ves al paciente casi que una vez al año. Bueno, pues esto que sepáis que como residente tienes tus pacientes, depende de los hospitales, pero tampoco tienes 200 pacientes como un adjunto y los puedes ver con bastante frecuencia. Y aquí se ve casi cualquier tipo de patología, ¿no? Desde ansiedad, depresión, patología más grave también, como por ejemplo, trastorno psicótico, pero estabilizado, ¿no? Son como pacientes que van a consulta, tú los conoces y los vas llevando. También hay muchos grupos de terapia, hay grupos pues, de depresivos, de trastornos de personalidad, de pánico, de agorafobia.
y es como una atención, bueno, a mí yo creo que es casi que el dispositivo que más me gusta porque eso es una atención muy personalizada, tienes tus pacientes y eso, como muy, más, no vas cambiando de pacientes, es la gente que tú conoces y estableces vínculo con ellos. Luego hay una rotación de unos 3 meses en primaria, que son lo que podría tratar un PGS, se le diría, ¿no? Estás con el médico de atención primaria, ya no en atención especializada, y ves gente que tiene malestar y bueno, trabajas con gente, digamos, sana a nivel de salud mental, pero con síntomas pues afectivos, de ansiedad, y también es muy chula porque te enseña a discriminar lo que requiere una atención especializada de lo que no. Entonces yo creo que esto también es muy, vamos, es súper enriquecedor esta rotación. Hay también una rotación de unos 4 meses en adicciones que, dependiendo de los recursos que tenga el hospital, se puede hacer en el mismo hospital o en un centro externo especializado en adicciones. Y es también muy chula porque, bueno, se trabaja mucho en grupos, pues eso, hay todo tipo de patología, ¿no? Pues desde alcohol a sustancias más duras. Y es muy chulo porque es un perfil muy específico, que además luego muchas de las salidas laborales fáciles, digamos, están en centros de atención a drogodependencia y es, vamos, también creo que es una rotación muy, muy especial, muy chula. Rehabilitación son unos 6 meses, que es, yo creo que es una rotación como muy humana, porque estás con los pacientes en toda la parte más del día a día, ¿no? Pues enseñarles a trabajar, las actividades de la vida diaria, pues les enseñas a ir al súper, a organizarse, a poner una lavadora. Entonces, estás como con la parte menos patología, menos trastorno y más humana del paciente. También es muy bonita. Hospitalización y urgencias suelen ser unos 4 meses y esa también varía bastante de unos hospitales a otros. Hay algunos que se hacen en la planta de ingreso de psiquiatría, pues pacientes que pueden ser o psicóticos descompensados o trastornos bipolares en episodio maníaco también más agudo, intentos autolíticos y pues claro, está la patología en estado agudo, se aprende a trabajar con ella y a discriminar también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es una rotación que se hace como DR3. Yo de R1 cuando estaba en el centro de salud decía, oh Dios mío, esto es una manía gravísima, y cuando ves una manía aprendes a poner como en relación lo que es la patología. Entonces es también muy bonita. También se hace en la urgencia, ya no en la planta de ingreso, sino en el momento en que acuden pues, por un episodio muy agudo. Y también pues como que se aprende a ser muy resolutivo, a apagar fuegos de manera pues eso, ¿no? Pragmática y útil para el paciente. Y esos son unos 4 meses. Y luego hay 6 meses, lo que se denomina enlace, que es también a nivel humano muy bonito esta relación, porque son pacientes que están en el hospital por causas orgánicas, no por causas de salud mental, pues un proceso oncológico, diabetes, un trasplante pulmonar, causas que se entiende que pueden generar una afectación emocional importante, y cuando la afectación emocional se sale de lo esperable o creemos que se puede complejizar, ponen un parte de interconsulta a psiquiatría y salud mental, ¿no? Entonces, acudimos un poco a hacer el acompañamiento en este momento agudo, que es una rotación preciosa, no solamente por lo que se aprende de trabajar con personas normales que están pasando por una situación súper compleja, sino porque también yo creo que te pone muy en contacto con situaciones, pues eso, que te hacen replantearte muchas cosas a nivel personal, vital y demás. Y también es muy, muy bonita. Es un momento como muy privilegiado para intervenir. Son pacientes súper agradecidos y se aprende mucho también a nivel personal. Luego hay otros 6 meses de infantil que se suelen hacer en el centro de salud. Es como lo que veíamos en adultos, pero con niños. Aquí también es muy chulo que se trabaja tanto con los niños como con las familias, ¿no? Entonces, igual, pues son niños que vienen pues, por trastornos de conducta, hiperactividad, autismo, patología muy diversa. Son tus pacientes, también los conoces, haces vínculo con ellos, con la familia y se trabaja de manera integral, tanto con ellos, con la familia, también con el colegio, con otros dispositivos que apoyan al infante. Y luego hay 2 cosas maravillosas que son la rotación específica y la externa. Están pensadas un poco para que, más allá del diseño estructural, básico y genérico para todo el mundo, cada residente pueda individualizar y personalizar su formación. Es decir, si decías, ¿no?, que tú habías hecho gerontopsicología, pues exacto, si te interesan los ancianos, pues puedes pedirte estos 7 meses en formación con ancianos. Si te interesa infantil, pues puedes pedirte dispositivos diferentes de infantil, neuropsicología, salud sexual y reproductiva, autismo. Uno puede como hacer un poco a su medida, ¿no?, también la formación. La específica está pensada para hacerla dentro de España, es decir, te puedes ir a otra comunidad, pero tiene que ser dentro del territorio nacional. Y la externa, te puedes ir donde te dé la gana.
Entonces, aparte de que te puedes formar en los centros de referencia internacional y demás, puedes tener una experiencia maravillosa con una edad ya más avanzada que el Erasmus, que también es maravilloso, pero puedes vivir otra cultura, ¿no? Yo siempre digo que el PIR es increíble a muchos niveles formativos, pero a nivel humano casi que mejor. Y yo creo que la externa es una ocasión como, vamos, pues eso, muy privilegiada para... Yo me fui a Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y hay quien se va, mucha gente se va a Argentina porque hay un centro muy chulo por ahí, hay quien se va a Nueva York y yo creo que estos son como un punto muy fuerte que a mí por lo menos cuando estudiaba me motivaba mucho para hacer el PIR. Bueno, eso. Esto es un poco como organizaría yo lo mejor y lo peor del PIR. Peor hay poco. Sí que es verdad como que, bueno, os he contado lo que está sobre el papel, lo que está estipulado un poco, pero yo creo que más allá de eso, esto sería como lo que yo consideraría más importante. El PIR te ofrece una experiencia práctica que no tiene absolutamente ninguna comparación a ningún máster. Desde luego, al general sanitario sí que no, porque ya sabéis que es el que te permite trabajar, pero que es mucho más enriquecedor hacer otro tipo de máster para aprender. Pero desde luego nada se compara al PIR porque tienes un montón de formación teórica que además se puede integrar mucho mejor desde que estás en el día a día con los pacientes, puedes aplicar lo que aprendes, pero además te la ofrece como en un entorno muy seguro, que mi experiencia por lo menos de primero fue, uno llega, bueno, sales de la carrera pensando que sabes un montón, llegas al PIR, te das cuenta que no sabes absolutamente nada, pero te sacas el PIR y ves que sabes un montón, te sabes todos los modelos, todas las teorías, y llegas a la residencia y otra vez te das cuenta que no tienes ni idea, de que ves pacientes. Yo me sentía además como, bueno, yo me sentía súper impostora, en plan, este pobre se piensa que voy a saber cómo solucionar su problema y no tengo ni idea, me sé 40 técnicas, pero no sé cómo implementarlas, no sé cómo manejarme. Por ejemplo, mi primer paciente fue un obsesivo, me acordaré toda la vida un TOC. Entonces yo no había estudiado terapia cognitivo-conductual, autorregistro, y el paciente me trajo un autorregistro de 60 páginas en Excel de sus compulsiones y obsesiones y me dijo que le había venido fatal, que solamente había estado pensando todo el rato en eso, que se había agudizado mucho más y claro, como que uno se siente pues muy en pañales, porque además es verdad que lo estamos y la psicología es una cosa súper, súper compleja, es tan bonita como compleja. Y yo creo que aprender en un entorno seguro, contenedor, que te pueda decir, no pasa nada, esto es normal, espera, a mí me decían mucho, claro, yo cada vez que vi un paciente iba corriendo al adjunto, ¿qué digo en la próxima sesión? O me hacía una lista de preguntas que podía preguntarle si me quedaba sin nada que decir o sin saber de qué hablar, y el que te puedan tranquilizar, que a lo mejor no tienes que solucionar todo en 2 sesiones, que no tienes por qué saber qué hacer nada más empezar la terapia. Esto parece una tontería, pero que te vayan acompañando con cada paciente, sesión a sesión al principio, tranquilizándote, a mí me parece que es lo mejor que te ofrece el PIR. Porque otros máster y demás, pues es verdad que puedes ver pacientes en un entorno controlado, pero es una cosa como mucho más aislada, bueno, te doy las técnicas y demás. Aquí es un acompañamiento continuo y cada nueva rotación, que si veis son áreas súper diferentes, se acompaña desde el principio. Todas las rotaciones empiezan, bueno, la supervisión siempre es más o menos así, empiezas de observador, de hecho a mí me parece alucinante, pero cobras por no hacer nada, por estar ahí mirando a otro trabajar. Luego te sientas tú en la silla del adjunto y el adjunto detrás, un poco viéndote hacer, entonces te puede correr. A mí me da mucha seguridad saber que si metía la pata, pues tenía alguien detrás que podía salvar al paciente o que podía... y luego pues ya tienes tú a los pacientes y supervisas en diferido, ¿no? Luego le vas a contar al adjunto lo que has hecho y lo que puedes hacer. Y yo creo que esto es súper necesario para poder aprender psicología de calidad. Porque si no, uno aprende como hacer cosas con las que se quede medio tranquilo, funcionen o no, se enfada con el paciente si no mejora. Y yo creo que hay que tener como mucha seguridad para poder aprender a escuchar, para poder aprender a casi que aprender, ¿no? Y eso es el PIR, vamos, es para mí el punto más fuerte, que es un entorno súper seguro, con un montón de adjuntos que no se enfadan porque seas una angustias y no tengas ni idea, sino que te ayudan a aprender. Además, si veis también son como áreas súper, súper variadas, ¿no? Uno aprende pues de drogas, de niños, de TCA, de gente normal con problemas graves. Y yo creo que el tener como tantas experiencias vitales tan diferentes también te da como licencia a poder presentarte frente a ellas, ¿no? A poder, escuchas mucho y aprendes mucho de la gente y de cosas muy diferentes. Y también de profesionales muy diferentes. No es, bueno, pues hago un máster en terapia psicodinámica o en terapia cognitivo-conductual. No, es que tienes adjuntos de todas las orientaciones
y de todos los estilos, más allá de la orientación, y esto te permite aprender mucho de lo que te gusta de cada uno de ellos, de lo que no te gusta. Entonces, yo creo que eso también es como muy enriquecedor. Te enseña de verdad a poder integrar, decidir qué te gusta más y eso, pues un máster específico tampoco te lo ofrece. Y además, no solamente psicólogos, es que también trabajas con psiquiatras, con trabajadores sociales, con enfermería, con un montón de profesionales diferentes que aportan una visión totalmente diferente y también muy enriquecedora del paciente. Eso, lo de la no sobrecarga a mí me parece importante porque es verdad que está como el mito de que, pues eso, que la pública estamos súper sobrecargados y es verdad, yo creo que como adjunto pues hay mucha demanda, pero como residente no, estás muy cuidado, uno puede elegir el volumen de pacientes que se permite asumir, también cuando, bueno, hay gente más, yo era muy insegura y yo podía con pocos pacientes al principio porque si no sentía que no aprendía, que no podía pensar sobre ellos y la residencia sí que te permite como respetar un ritmo, ¿no? Respetar un ritmo que sí que te permite aprender. La supervisión yo digo que es maravillosa. La docencia, a mí es que esto no me dejaba de sorprender, pero un día a la semana, que suele ser los miércoles, tienes docencia. Pues eso, te pagan por recibir cursos por los que pagarías. Entonces, está muy bien porque además son docencias como muy prácticas, es teoría pero muy aplicada a la clínica real. Aprendes pues de terapias específicas, de trastornos concretos y de clínicos. Que, bueno, supongo que habéis estado en universidades diferentes, pero mi experiencia en la universidad era que pues había mucho de teoría, pero poca gente que realmente tuviese pacientes y supiese lo que es un paciente. Entonces, formación mucho más práctica, creo yo, mucho más aplicable. Y además eso, como que la puedes aplicar en los pacientes que estás viendo, entonces la integras mucho mejor. Y para mí esto es como lo mejor que te puede ofrecer el PIB. Luego es verdad que además te pone muchísimas facilidades para la investigación. Yo me acuerdo en la universidad que estaba, pues, trabajaba en investigación y así, era como una odisea conseguir muestra, y el hospital pues es que tienes un montón de muestra, hay un montón de proyectos de investigación en marcha, un montón de gente que está deseando que publiques con ellos, entonces te pone muy fácil esta parte. No es obligatorio sacarse el doctorado, pero es mucho más fácil hacerlo desde el hospital que desde cualquier otro dispositivo. La rotación externa a mí también me parece una cosa maravillosa, más allá de sí. Sí. A ver, hay una cosa que sucede en la residencia, que es que, o por lo menos mi experiencia, hay tantas cosas tan geniales que puedes hacer que, claro, empiezas a implicarte en cosas, pues eso, investigas, este máster, este curso, porque también en algunos hospitales te pagan el máster, y aunque no te lo pagan, es que de repente te das cuenta que te gusta un montón esta corriente y quieres formarte más. Y es verdad que a veces uno dice, Dios, yo pensaba que en el PIR vivía más y en la residencia ocupo mucho más mi tiempo. Pero poder se puede. O sea, la posibilidad te la dan, el tiempo es finito y uno tiene que aprender a medirse. A veces es difícil medirse porque hay muchas cosas irrechazables. O sea, yo siempre digo, voy a dejar de coger cosas, pero es que justo esto es tan genial que no puedo perder la oportunidad. Pero sí que te lo permiten. Sí, me gustaría añadir un poco. Preguntabas acerca de la investigación durante la residencia. No solo es que se puede, es que se debe. Es imprescindible. Dentro del programa formativo del residente, que os aconsejo que os lo descarguéis en cualquier buscador, en el Google, ponéis BOE 2009, plan de formación del PIR, si queréis, Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica, como palabras clave, pero sobre todo plan de formación PIR, BOE 2009, os va a salir un documento que a mí me parece que ya tiene sus años, pero que la verdad es que ha envejecido súper bien, ¿no? Que necesita revisiones. Es el plan actual que mantenemos desde que la residencia se amplió de 3 a 4 años. Entonces, en este nuevo plan, que es el que tenemos vigente, se describen todas las rotaciones que estaba comentando ahora Irene, con qué objetivo tienes en cada rotación, y aparte de este elemento central de la residencia, que es estar aprendiendo a través de la práctica supervisada con un nivel de responsabilidad creciente que además va cambiando a medida que vas pasando de año. Otro objetivo central de la residencia es participar en equipos de investigación, porque es otra de las funciones que tenemos en la sanidad pública, ¿no? El hacer un trabajo asistencial, pero también comprobar, ¿no? y verificar nuestras líneas de actuación y que de alguna forma nos vayan retroalimentando. Es verdad que sí que hay bastantes diferencias de unos hospitales a otros en cuanto a la investigación. Normalmente los hospitales grandes tienen como líneas de investigación muy potentes en las que te puedes sumar como residente y que normalmente son multidisciplinares, ¿no? Y estás trabajando con médicos, con farmacéuticos, con químicos,
y se pelean normalmente por tener un psicólogo en el equipo de investigación, porque estamos formados en estadística, porque manejamos la evaluación y la psicometría a niveles que a veces ellos se agobian, ¿no? Y les interesa muchísimo y vamos a tener muchas facilidades. Y luego es verdad que hay hospitales más pequeños que a lo mejor no tienen líneas de investigación tan potentes en las que te puedas subir, pero como decía Irene, tienes el acceso directo a un montón de población clínica y la oportunidad, ¿no?, de a lo mejor de hacer una investigación más a tu carta, ¿no?, en función de tus propios intereses. Pero os van a poner muchas facilidades y todos los años, cuando acabas cada año de la residencia y te evalúan, una de las cosas que se evalúa es la actividad investigadora que se ha hecho, si has participado en congresos, si has escrito algún capítulo de libro o algún artículo de investigación. Entonces, es un aspecto muy importante también de los 4 años de residencia y se puede compatibilizar con el doctorado. De hecho, sabéis que a partir del tercer año de residencia se convalida haber hecho los 2 primeros años de residencia como estás ya en condiciones de poder apoyar tu proyecto de tesis, ¿no?, sin tener que pasar por el itinerario previo, ¿no? Se convalida en esos 2 primeros años, pero puedes empezar ya a investigar desde el principio, evidentemente, ¿no? Y el otro pilar, ¿no?, que también lo comentaba muy bien Irene, es la docencia teórica. Es verdad que el sistema PIR es un sistema de residencia que el punto fuerte tiene el participar en la práctica y en la parte asistencial, pero también hay en el plan de formación de residente obligatoriamente una serie de contenidos teóricos que hay que trabajar. Hay una parte que es transversal para todos los residentes de todas las especialidades, ¿no?, pues que tiene que ver con conocimientos de ética, de gestión, de habilidades para hacer entrevistas clínicas. Y luego hay formación específica ya para la salud mental, ¿no?, y en concreto para la psicología clínica, ¿no? Y eso normalmente se organiza en torno a un día a la semana, que suele ser los miércoles, como decíamos antes, ¿no? Ya cada hospital, pues, o cada área es distinta, ¿no?, en función de cómo se organiza, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que hice la residencia en Getafe, nos juntábamos en Leganés, los residentes de Fuenlabrada, de Parla, de Getafe, de Leganés, para concentrar más residentes y poder organizar cosas como más potentes. Pero ahora que trabajo en Guadalajara y que Castilla-La Mancha, y en particular Guadalajara, la población está mucho más dispersa, no nos podemos juntar con los de Albacete y con los de Cuenca para hacer la formación. Entonces estamos los de Guadalajara, que somos menos, pero hacemos también cosas chulas, ¿no? Entonces son como los 3 pilares: el central, la formación a través de la asistencia. Somos un personal contratado, pero un personal en formación. El nivel de responsabilidad es acorde con ese nivel de contratación, pero siempre está como muy cuidado, muy supervisado por todos los dispositivos por los que vamos pasando. Yo aquí hablaría de 2 figuras. Una sería la del tutor, que va a ser una misma persona que vais a tener como referente durante los 4 años de residencia. Es la persona que os va a organizar el sistema de rotaciones, a cuáles vais a ir primero, después, que va a contactar con los supervisores que vais a estar allí para ver un poco cómo vais cumpliendo los objetivos que se marcan en cada rotación, que va a valoraros también en el trabajo que estáis haciendo como residentes y que va a estar disponible para cualquier problema que tengáis, independientemente de dónde estéis rotando. ¿Que estáis rotando en Los Ángeles? Pues más difícil, pero pues podéis hablar, ¿no? Podéis a través de correos. Si estáis rotando en el hospital y el tutor está en el centro de salud mental, le vais a tener siempre esa figura como disponible. Y luego en cada rotación va a haber un supervisor que va a ser encargado de ya cuestiones específicas y técnicas del dispositivo en el que estáis rotando, pues ir asesorando, ¿no? Primero al principio más como observadores, ¿no? Y luego poco a poco ir creciendo en la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, son como distintas figuras que vais a tener. En todas las rotaciones tenéis un supervisor, casi siempre un psicólogo clínico y excepcionalmente en aquellos dispositivos que no hubiera psicología clínica, pues hablábamos antes, por ejemplo, de la atención primaria, ¿no? Pues en Madrid en 2018 se contrataron 21 psicólogos clínicos para trabajar en atención primaria y hay un psicólogo en atención primaria, pero no en todos los centros de atención primaria hay un psicólogo clínico, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces ahí el supervisor pues, puede ser un psicólogo clínico que se coordine con atención primaria o un facultativo que esté directamente en el dispositivo, pero siempre vais a tener a alguien con quien vais a poder contar para resolver dudas, ¿no? Por un lado, teóricas, ¿no?, que tienen que ver con cómo implementar, decíamos, desde un determinado modelo teórico, pues un diagnóstico, una intervención grupal, individual, pero luego también mucho prácticas, ¿no? Es decir, lo que vamos a aprender es a trabajar en la red pública de salud mental. Y en la atención primaria a lo mejor estamos viendo una persona que tiene un prodromo de una psicosis, que luego vamos a ver en el hospital cuando esté ingresada porque ha entrado en descompensación psicótica y que luego va a estar en un seguimiento ambulatorio cuando está en el centro de salud mental. Entonces tienes la oportunidad de trabajar en distintos momentos del proceso con la misma población, ¿no?
y trabajar en red. No trabajas en tu consulta individualmente, sino en un equipo, ¿no? Y eso, ¿no? Los usuarios, los pacientes no son profesionales, son del equipo, ¿no? Y eso es difícil también de aprender, ¿no? Saber cuando una persona tiene criterios para ser ingresada en una unidad de hospitalización, si va a requerir una discapacidad, si va a requerir que lo derives a otro profesional porque requiere otro tipo de abordaje que tú no puedes hacer, ¿no? Porque era un abordaje, por ejemplo, médico, farmacológico en un determinado momento, o del trabajador social, o del enfermero, o terapeuta ocupacional, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no?, que tiene muchísimo valor. Pensad que el sistema PIR es el hermano pequeño del sistema MIR, pero el sistema PIR ya tiene 26 años de historia y que hemos ido creciendo, ¿no? Que empezábamos con 3 años, que desde el 2009 son 4 años de formación, que han ido apareciendo rotaciones nuevas, han alargado otras y tenemos como mucho rodaje y tenemos que seguir mejorando y creciendo, ¿no? Dentro de un sistema de residencia que es compartido por todas las, ¿no?, por las distintas especialidades médicas y no médicas. De momento, nosotros como psicólogos solo tenemos una especialidad, que es la de psicología clínica, pero sabéis que está en el ministerio, ¿no?, como muy adelantado, el proyecto de crear una nueva especialidad, que es la de niños y adolescentes. De tal forma que aunque en la formación PIR tenemos 6 meses de rotación obligatoria en el programa infanto-juvenil, pues probablemente en un futuro, cuando apruebes el examen PIR, podrás elegir si quieres hacer la formación PIR, ¿no?, estándar, ¿no?, que sería para adultos, o la formación PIR específica para niños y adolescentes, ¿no? Esta especialidad se va a crear tanto para psiquiatría, ¿no?, que va a haber psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría de adultos, y también para psicología clínica, ¿no? Todavía no está aprobado, así que estamos ahí, ¿no?, pendientes, ¿no?, en un proceso de incertidumbre grande, pero es lo más probable, y que también se lleva tiempo trabajando, aunque esto parece como más complicado que lo veamos a corto plazo, por crear una especialidad de neuropsicología, ¿no? Y que también cuando apruebes el examen tú puedes elegir, pues, quiero infantil, quiero adultos o quiero neuropsicología. Eso, la verdad es que siendo realistas, va a requerir más trabajo, ¿no? Pero bueno, pues se van trabajando, se van desde luego consiguiendo muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, sabéis que este año el examen que vamos a tener el 25 de enero supone la convocatoria de examen PIR con más plazas de la historia, ¿no? Nunca nos habíamos acercado tanto a 200 plazas como este año, 189. Pensad pues que se empezó con 50, 70, 80, luego pasamos el 100 y nos dio subidón y ahora ya estamos cerca de las 200, ¿no? Y bueno, pues eso es algo también que baja la ratio de aspirantes por plaza y que motiva muchísimo cuando tienes que preparar un examen como este, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto tenéis como una visión así general de lo que es la residencia, ¿no?, los 4 años de residencia. Puede ser un buen momento para que hagamos un pequeño parón y si tenéis alguna duda concreta sobre esto, que la podamos intentar resolver, y si no, pues seguimos al siguiente bloque, ¿no? Y así como que vamos cerrando partes, ¿no? Aunque luego al final podamos hacer una especie de recapitulación final de las dudas que tengáis. De esto de los 4 años de que es la residencia... sobre lo de que evalúan, o sea, cómo va. O sea, quiero decir, no sabía nada, sabía que hacer el examen y me lo hacer el libro, pero ya... Bueno, no es una evaluación que tengas que tener a miedo, ¿no?, en el sentido de suspender, al revés. Es una garantía de que las rotaciones te van a ofrecer condiciones de calidad para que tú puedas cumplir tus objetivos. O sea, que es más para asegurarte tú que la formación va por un buen camino que tú tengas miedo de que vayas a suspender, ¿no? De hecho, cuando alguien suspende una rotación, que es una cosa súper rara, yo alguna vez sí lo he visto, pero es verdad, yo hice la residencia en el año 2000, con lo cual son muchos años, ¿no?, y he visto pasar mucha gente, ¿no? Pero normalmente cuando se han dado las condiciones de que alguien ha suspendido la residencia, voy a ponerte un ejemplo, es porque ha tenido una enfermedad, ha tenido una incapacidad y no ha podido cubrir los objetivos de esa rotación. Entonces se le suspende la rotación, a veces alargándolo el tiempo de residencia para que pueda cubrir esos objetivos. No como no te vamos a dar el título porque no tienes ni idea, ¿no? Es en ese sentido. Entonces, esa rotación se va evaluando cada año del residente en base a los 3 parámetros que decíamos antes, que cumpla los objetivos de la docencia teórica, que cumpla los objetivos de investigación y que cumpla los objetivos que tiene a nivel asistencial en cada rotación, que evidentemente es la nota principal. Y es una nota que te pone el supervisor del dispositivo en el que se está rotando y que te está viendo trabajar todos los días, ¿no? Entonces, pues en general lo que tengo que decir es que las notas de los residentes de psicología clínica son brutales, de buenas, en comparación con otras especialidades. También son muy valorados los PIRs, no solamente por los psicólogos, yo creo que en general por todo el colectivo médico, es verdad que sabe que son menos plazas y yo creo que la sensación que tengo es que se nos valora mucho, tanto por los nuestros como fuera. Y si
se nos cuida mucho también, ¿no? Se nos ofrecen un montón de posibilidades, de cosas. La investigación es verdad que también está como súper valorado, que investigues, se te favorece mucho. Yo creo que esto tiene que ver también con lo difícil que es llegar hasta aquí, ¿no? Entonces yo hago el examen MIR, ¿no? Hago un examen MIR pobre, tengo acceso aún así a conseguir una plaza, pero me toca dermatología y yo quería ser cardiólogo. Y digo, bueno, pues hago dermatología, ¿no? Claro, la motivación que voy a tener en comparación con alguien que aprueba el examen PIR, con lo exigente que es, pues claro, es que es imposible que alguien que entra en ese filtro, ¿no? Decíamos, de las 100 y pico plazas, ¿no? Después de hacer una preparación muy exigente, no llega con una motivación de aprender, de explotar al máximo todas las rotaciones. Por eso digo que el suspender una rotación nos tiene que preocupar en absoluto y si así fuera el caso, sería en beneficio vuestro, casi siempre, ¿no? Nunca va a ser en vuestro perjuicio. Entonces, cada año se va poniendo una nota, el título al final es igual, independientemente de la nota que saques, que es el título de especialista, que te lo van a dar al final cuando acaben los 4 años, y la nota es para asegurar que se van cumpliendo los objetivos, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Para cuidar a los residentes, ¿no? Que, como decía Irene, pues se cuidan mucho y son súper valorados, ¿no? Al final, un hospital se mide un poco también por los residentes que tiene, ¿no? Y es como una cosa de prestigio, no de mano de obra barata, sino de es el futuro, ¿no? Y bueno, pues esto ha ido mejorando muchísimo más con el paso de los años, ¿no? Se cuida muchísimo a los residentes, en general, siempre. Bueno, más dudas que tengáis así sobre la residencia. ¿Os mola? Os hemos convencido un poco. Es que a mí me estaba convenciendo Irene, yo la estaba escuchando desde ahí, de cómo lo estaba contando, ¿no? Y digo, jolín, yo estaría ya ganado para la causa, ¿no? Entonces, si estás ganado para la causa, vienen a otras preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar ahí, ¿no? Que es un poco por lo que vamos a seguir. Sí. Yo, una cosa que sí que me gustaría decir también es que a veces como que tenemos la idea de, bueno, me atrevo a hacer el PIR o sea, como si el PIR fuese lo más difícil del universo. Yo creo que también hay mucho mito al respecto de esto. O sea, no hay que ser brillante, ni un coquito, ni un fuera de serie para sacar el PIR. Y tampoco es verdad que hay que estudiar. Hay que estudiar a lo mejor 1 año, a lo mejor 2, a lo mejor 3. Pero no es imposible ni dificilísimo sacar el PIR. Y además tampoco es facilísima la alternativa. O sea, no hay alternativas fáciles en esto. Antes hablabais del mundo de la empresa, del día a día. Es difícil, pero en la clínica es dificilísimo. O sea, uno hace el máster y montarte un gabinete por tu cuenta es casi que un suicidio económico y personal. Lo que suelen hacer es pues, trabajar para empresas o para aseguradoras y demás y claro, pues cobras un porcentaje de lo que paga el paciente, que al final es pues, 5 euros por paciente, teniendo poquitos pacientes, y es también una carrera de fondo. La alternativa es también estar muchos años trabajando sin poder ganarte la vida de lo que trabajas. El PIR, desde que te lo sacas, tienes un sueldo digno, yo creo que muy digno, no sé si es que tengo mentalidad de pobre, y son muchos años, el sueldo además va subiendo cada año, y además como que desde que tienes el PIR se abren 20.000 puertas, se abren un montón de puertas de investigación, de docencia, de un montón de cosas, como que ya uno tiene el currículum, vamos, ensanchadísimo con mucha más facilidad. Entonces yo, o sea, eso sí que me parece como importante aclarar, lo que no es el PIR es lo difícil y lo otro es lo fácil, que en absoluto es así. Sí, bueno, al terminar, esto lo va a poder contar mejor Javier, pero yo cuento como por encima, que es lo que yo ahora entendería. A ver, también está como la idea de, bueno, pues uno hace el PIR y se va al paro. Tampoco es así. Es verdad que uno hace el PIR, está 4 años de una vida maravillosa, increíble, en el que es súper cuidado y luego se va al paro. Pero se va al paro y, corrígeme si me equivoco, pero yo lo que sé por mis resis mayores, hay como varias opciones. Hay como sitios en los que con facilidad se trabaja, que son sobre todo los CAD y centros de adicciones y demás, que allí si quieres trabajar puedes, porque hay muchas plazas y hay mucha movilidad. Es verdad que las condiciones son un poco peores, de hecho cobras menos que de R4, pero tienes trabajo y cobras pues 1.000 euros, ¿no? Una cosa así. Y luego, por ejemplo, en Barcelona hay un montón de trabajo ahora mismo porque están abriendo muchas plazas. Sí que hay como cosas más o menos seguras. Bueno, por supuesto puedes montarte una privada, pero también pues eso, con las complicaciones que tiene. Y lo que se suele hacer es empezar a encadenar, uno acaba además en verano, que hay como un montón de bajas y de... Entonces vamos como encadenando contratos más o menos cortos, pues de 2 meses, 3 meses, y la idea es poder ir haciendo años de trabajo en la pública, porque nuestra máxima aspiración en un futuro es sacar lo que es la plaza fija, ¿no? La plaza interino, que esto es como un segundo examen, otra oposición, en la que se cuenta los años trabajados en la pública, por eso tratamos de conseguir contratos en la pública, la nota de un examen que se hace
y el currículum investigador y docente. Entonces, es como una segunda posición en la que ya tienes tu plaza fija. Esto es verdad que pasa más tiempo hasta que lo tenemos, pero esto hay como sucesión de contratos y lo normal es como que llega un momento pues ya tienes un contrato más o menos fijo, que no es tu plaza fija, pero sí tienes como una plaza que probablemente no te quiten en bastante tiempo. Tú lo vas a explicar mucho mejor, en más profundidad. Ya la has resumido muy bien, ¿no? Yo creo que a veces preguntáis cosas como que si es mejor elegir un hospital frente a otro como comunidad docente, porque luego vayas a tener más posibilidades de quedarte trabajando allí. Y eso es un error garrafal, ¿no? El PIR tiene un fin, ¿no? Que es conseguir el título de especialista, pero es un medio para eso, ¿no? Pero también tiene un fin en sí mismo, que es la propia formación que supone, ¿no? Con todas las oportunidades que decíamos antes. Al final te ofrece el título de especialista y es verdad que te hacen una fiesta en el hospital, te dan el título y te vas a tu casa. Y tienes que ir al paro o ponerte a currar. Si tienes muy claro un perfil y no te quieres agarrar a las primeras oportunidades que tengas, pues puedes utilizar el año que tienes de prestación por desempleo y ser más selectivo. Pero si no te importa pues moverte a otros lugares o elegir una plaza que no tenga justamente el perfil del campo de la psicología clínica que quieras, pues es que es imposible que no tengas oportunidades laborales cuando tienes el título de especialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no nos debemos agobiar demasiado. Si uno ha hecho la formación PIR porque quiere trabajar en la pública y porque quiere trabajar en red, conseguir una plaza en propiedad sí que es un proceso más largo, ¿no? Pues, pero yo creo que eso es otra meta que luego nos tendríamos que poner después. Entonces, normalmente para empezar a trabajar en la pública sin tener una plaza en propiedad, sí que tenemos posibilidades con contratos eventuales, acumulación de tareas, interinidades. Esto anteriormente, hace bastantes años, era un poco un sin Dios, ¿no? En el sentido de que tenías que ir como por los hospitales, ¿no? Dejando tu currículum, contactos, tirando un poco de ahí, porque la selección se hacía desde ahí, no para las plazas fijas, que evidentemente eso es un proceso de oposición, sino para este tipo de contratos. Pero cada vez más esto está súper centralizado, ¿no? Y el proceso es mucho más transparente en bolsas de empleo. Yo que trabajo en Castilla-La Mancha, en ese SCAM, ¿no? En el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tenemos una bolsa de empleo que se llama Selecta y es súper rigurosa y transparente en el sentido de que tocabas la residencia, te apuntas a la bolsa y por tus méritos, por el tiempo, ¿no? Te van llamando rigurosamente por orden y tienes oportunidades de trabajar en la pública para cubrir contratos, aunque no tengas una plaza en propiedad. Y cuando aparezcan ofertas de empleo público, OPEs, pues tendrás la posibilidad de presentarte al examen, que normalmente es un examen, pues también con una parte teórica, pero sobre todo orientado a que tú puedas demostrar que sabes cómo manejar la realidad clínica, ¿no? Están interesados en seleccionar a aquellos candidatos que luego salgan el trabajo adelante, ¿no? Entonces, no solo la parte teórica, ¿no? Sino que sepan por las cosas que decíamos antes, que se adquieren más desde la parte práctica, ¿no? De criterios de ingreso, de hacer formulaciones, de cómo trabajar en equipo, ¿no? Y desde esta parte, ¿no? Bueno, pues sería otro proceso selectivo que hay que hacer. Pero bueno, yo creo que hay como que tener claro como las distintas etapas, ¿no? Y ahora la primera sería como conseguir la formación PIR, conseguir el título de especialista, luego eso nos va a abrir muchas oportunidades en lo laboral y bueno, pues luego ahora a ver que el abanico también va por rachas. Había una temporada a partir del 2010 muy complicada en la administración pública en general, donde había muy pocas ofertas de empleo público y ahora pues desde un tiempo a esta parte llevamos teniendo más ofertas, ¿no? Pues hace poquito ha habido una en el País Vasco, otra en Andalucía, otra en Murcia este mismo año, va a salir ahora una en la Comunidad de Madrid probablemente el año que viene y otra en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como posibilidades, pero yo creo que ya estaríamos mirando muy lejos y tenemos que mirar un poquito más cerca, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. Pasamos de diapositiva. Bueno, venga, vamos a pensar que ya os hemos convencido de que hacer el PIR es una buena opción, ¿no? Independientemente de lo que decidáis finalmente. ¿Cómo conseguir la plaza? Haciendo el examen PIR. Sabemos que es un examen que se convoca todos los años, que el número ha ido creciendo, como decíamos antes, desde la primera convocatoria nacional, que fue en el año 93, y que ha ido creciendo, que ahora estamos en 189 plazas, que es el techo que hemos alcanzado progresivamente. Y conseguir un número de orden en ese examen para conseguir la plaza se basa en dos aspectos. Tiene como dos ingredientes. El 90% es el examen. Y es verdad que el examen ha ido cambiando a lo largo de los años. No el examen PIR, sino todos los exámenes de acceso al sistema de residencia. Entonces, precisamente en esta última convocatoria tenemos un cambio y estamos un poco ahí con la incertidumbre de ver cómo se ejecuta en la prueba, porque nos han reducido el número de preguntas a 175
Empezamos en la convocatoria 93 con 250, ¿no? Hemos ido bajando progresivamente. Empezamos con un peso del expediente académico del 25%, ahora estamos en un 10%, y eso es la realidad que tenemos ahora. 90% la nota del examen, sabemos que es un examen tipo test, con 4 opciones, 3, iba a decir incorrectas, una verdadera, evidentemente, cada acierto se puntúa más 3, cada fallo se puntúa menos 1. Es decir, es un examen donde una estrategia conservadora nos va a perjudicar claramente, porque beneficia mucho más los aciertos que perjudican los fallos, ¿no? Entonces, eso hay que entrenarlo. No estamos acostumbrados, aunque estemos acostumbrados a hacer tipo test, a un examen como el PIR muchas veces. O dicho de otra forma, normalmente estamos acostumbrados a responder solo aquello que no sabemos. Y en el examen PIR tenemos que ir con la idea de que las 175 preguntas hay que responder 185. Las 175 más las 10 de reserva. No nos podemos dejar ninguna en blanco, ¿no? Y eso implica estudiar mucho para estar en condiciones de descartar alguna opción de respuesta, porque, claro, no se trata de responder al azar, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, esa es la parte del examen. ¿Cuáles son los contenidos del examen? Todo. Todo. Se nos puede preguntar cualquier cosa. Evidentemente, todo lo que es el cuerpo de contenidos del grado de la licenciatura de Psicología. Pero eso significa que vamos a encontrarnos preguntas de básica, la que está aquí Irene, que es la profe de básica, pregunta de evolutiva, pregunta de experimental, preguntas de biología. Pero el 75% del examen, desde hace un montón de convocatorias, es clínica. Por clínica entendemos lo que en los planes de estudio muchas veces llaman PETRA, personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, ¿no? Entonces, ahí se centra todo, ¿no? El 75% del examen. Claro, como el examen es muy exigente porque el número de plazas por aspirante es el que es, pues luego si queréis comentamos un poco, significa que aunque el 75% sea de clínica, yo me lo tengo que estudiar todo, porque tengo que conseguir un examen lo suficientemente bueno como para conseguir el número de orden. Cuando teníamos un examen de 225 preguntas, aunque cambiaba de una convocatoria a otra, esto era en torno a las 200. Ahora que tenemos un examen de 175, pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa este año, no? Uno puede pensar a lo mejor que un examen de 160, desde luego es un examen brillante. ¿Yo puedo hacer un examen tan bueno sobre el contenido de psicología para conseguir 200 de 225 preguntas bien? ¿O 150 y muchas de 175? Claro que sí, ¿no? Eso es la mentalidad que tenéis que tener. Y eso es lo que vamos a ayudar nosotros en la academia, ¿no? Porque al final lo más difícil para prepararte este examen son dos cosas, a mi modo de ver, ¿eh? Una es que entra todo, es decir, que me estudio si entra todo, o que no me estudio si entra todo. Entonces, nosotros lo que llevamos apostando desde hace muchísimos, muchísimos años, os decía que yo aprobé el examen en la convocatoria 2000 y ya me preparé aquí con esta metodología, es daros un material cerrado de estudio. Aunque puedan preguntar cualquier cosa, en base a estudiarnos mucho los profesores que elaboramos el material, qué es lo que están preguntando en las últimas convocatorias, las últimas publicaciones, os damos un material cerrado que, pensando que si lo domináis bien, estáis en condiciones de hacer ese examen suficientemente bueno. Que claro que va a haber alguna pregunta que no esté en ese material, pero para conseguir esas 200 de 225 preguntas o esas 160 de 175, basta más que de sobra. Y entonces os quitamos toda esa parte de bucear en una bibliografía que sería infinita y daros ese trabajo como hecho. ¿No? Bastante tenéis con lo de estudiar, ¿no? Como para tener que también estar ahí profundizando en material, ¿no? Esa es una parte, ¿no? La otra parte que hace que sea súper difícil el examen es la extensión del material. Independientemente de que sea muy abierto, que esto son muchísimas asignaturas. Entonces empiezas estudiando por una y cuando llegas a la última y te acuerdas de la primera que estudiaste, te dices, madre mía, ¿dónde está eso, no? Entonces, la única forma de abarcar un material tan extenso, y esta también es la apuesta que nosotros hacemos, es incidir una y otra vez dando varias vueltas al material. Esto significa que cuando nosotros planteamos cursos que empiezan en marzo, que empiezan en mayo, la idea es que de ahí hasta finales de enero, primeros de febrero, que es el examen, se puedan dar 3 vueltas completas al material, ¿no? Por lo menos 2 vueltas y un repaso al final, ¿no? Si uno, en función de su forma de estudiar, puede ir a un ritmo más rápido, pues le puede dar 4 vueltas, ¿no? Si alguien necesita ir como más despacio, puede tener una forma de estudiar, pues un poco lo que planteaba Irene también cuando decía lo de asumir casos, ¿no? Y hay gente que necesita ir más despacio, gente que necesita más rápido, ¿no? Lo importante es sentir que vas cubriendo tus objetivos de dominar el material. Esa es la propuesta que hacemos, ¿no? Entonces, os asesoramos sobre cómo organizar el estudio y os damos un material de estudio. En ese material de estudio no solo contamos con los manuales, ¿no? De contenidos teóricos, sino que es imprescindible muchísimo hacer preguntas de examen.
también incidimos muchísimo y os damos muchísimo material al respecto. Por 2 razones. La primera es porque al final tú necesitas saber de primera mano por ti misma, por ti mismo, qué es lo que ha pasado en la última convocatoria y qué es lo que están preguntando y cómo lo están preguntando, más allá de cómo vienen los libros o cómo te lo cuente alguien, ¿no? Al final tiene que ser tu propio criterio el que mande, ¿no? Entonces, te guía en el estudio muchísimo. Y en segundo lugar, porque es que el hacer preguntas de examen es que es una forma de estudiar. Y yo puedo dominar muchísimo un tema, pero si no estoy preparado a cómo me lo preguntan en el examen, puedo fallar la pregunta. Entonces, tengo que estar acostumbrado no solo al contenido, sino a la forma de preguntarlo, ¿no? Y aquí la única manera es hacer muchísimas preguntas de examen, pero con cierto criterio, que nos vayan a ayudar, ¿no? Y en esto, pues sí que intentamos ponerlo bastante fácil, ¿no? Os ponemos acceso a todas las preguntas de convocatoria, las relacionamos con los contenidos, las clases teóricas, tanto las presenciales como si son online, están muy centradas en las preguntas del examen, en cómo estudiarlas, hacemos simulacros a lo largo del curso, ¿no? Bueno, tradicionalmente hacíamos 9 simulacros, ¿no? Ahora incluso con la facilidad que nos dan los sistemas y las aplicaciones informáticas, tenemos una forma de poder hacer exámenes incluso por encima de ese número en términos de simulacro para estar acostumbrados a lo que supone hacer el examen. Antes el examen PIR, hasta este año, este va a ser el primer año que cambie, eran 4 horas, ¿no? Que eran 225 preguntas, 4 horas. Ahora que nos han reducido a 5 horas, que estaba pensando en cómo organizar luego al hacer el examen. A partir de este año son 4 horas porque son 175 preguntas, pero tienes que organizarte, ¿no? Antes nos organizamos 4 horas repartidas en 4 bloques del examen y una quinta hora para hacer el repaso, ¿no? Ahora tenemos que ajustar a dividir el examen en 3 cachitos, cada hora, ¿no? Más o menos 60 y pico preguntas y luego tener una última hora casi para hacer el repaso, ¿no? Pero eso lo tienes que ensayar antes. No puedes llegar habiendo estudiado el material y no haber ensayado lo que supone hacer el examen, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos muchísimo en todos los cursos, en todas las modalidades, ¿no? Los simulacros, las preguntas de examen, los contenidos teóricos, ¿no? Y, bueno, pues esos son algunos de los puntos fuertes que yo considero que ponemos a vuestra disposición de toda la experiencia que llevamos preparando para el examen PIR, ¿no? Y de haber visto muchísima gente que ha conseguido la plaza, mucha gente que está estudiando, ¿no? Con distintos perfiles, ¿no? Compaginándolo con un trabajo, habiendo terminado justo de la carrera en ese momento, llevando un tiempo trabajando en ese o en otros ámbitos, ¿no? Entonces, cada condición necesita un estilo, pero todos necesitan una serie de ingredientes imprescindibles que decíamos, es dar varias vueltas al material, tener un material que te permita trabajar todo con garantías, que te sientas segura y trabajar muchísimo preguntas de examen con distintos perfiles, preguntas de convocatoria, preguntas de área, preguntas para repasar y saber organizar todo eso tiene mucha tela, ¿no? Entonces, lo que intentamos es ayudaros a que eso no sea tan complicado, cómo organizar la orientación del estudio. Estoy mezclando ahí cosas, estoy bailando un poco porque tampoco quiero irnos a la idea como una chapa muy, muy teórica, ¿no? Y queremos estar abiertos a las consultas que podáis hacer, los que estáis conectados online desde casa y las personas que estáis aquí, ¿no? Entonces, de esta parte de lo que es el examen, a lo mejor me he saltado cosas, ¿no? Pero lo que es el examen y un poco puntos muy gordos de la preparación, ahora os contamos cosas más concretas que utilizamos nosotros para la preparación, pero lo que sería de afrontar el examen, ¿queréis preguntar algo? Sí, está aquí, es esto de experimental. Experimental, que pone que es un 5% del examen, pues cuando eran 225 preguntas estaba en torno a 6, 7 preguntas, ¿no? Del examen. Pensad más o menos que hasta ahora, con 225 preguntas, 100 preguntas en el examen, perdón, 10 preguntas en el examen eran 100 puestos en el número de orden. O sea que 6 o 7 son 70 puestos. O sea que, claro, no tiene nada que ver quedar el 100 que quedar el 200. Y la diferencia al final son 10 preguntas para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, las preguntas de experimental son muy importantes. Nosotros en clase las cuidamos mucho porque son preguntas que asustan muchas veces más que las de clínica, ¿no? Que como es lo que queremos hacer, motivacionalmente nos empuja más, ¿no? Y como que nos cuesta menos echarle más horas y se agradece mucho venir a la clase y que nuestra profe de experimental, que es Verónica, y que lo pilota genial, ¿no? Te lo dé todo como machacadito de cara al examen para que luego tú hagas el trabajo duro en casa, que es el de estudiar, eso no te lo quita nadie. Pero no es lo mismo cogerte un manual de experimental o los manuales de la carrera y ponerte a repasarlos que te lo organicen ya de cara al examen, viendo las preguntas, que te puedan clarificar las dudas que tienes, ¿no? Entonces, las clases de clínica se agradecen mucho, lo digo yo que doy la parte de clínica o doy parte de la de clínica, porque es una parte muy extensa y está repartida en profesores, ¿no? Pero las clases de las que no son clínicas, por ejemplo, lo que da Irene de Básica, lo que da Experimental Verónica,
se agradecen también a otro nivel distinto, ¿no? Que el número de preguntas sea menor. Y una cosa que también yo creo que es un punto fuerte de cómo intentamos preparar nosotros el examen es que utilizamos los mismos profesores para esa asignatura en concreto en todos nuestros cursos, o sea, en todos los formatos de preparación, ¿no? Los profesores de básica son los mismos para todos los cursos, presenciales a distancia, son los que están disponibles en el sistema que tenemos online de consultas a distancia, que lo tenéis continuamente disponible para poder contactar con el profesor de una materia, ¿no? Y si es siempre la misma persona. Entonces, como se concentra en una asignatura muy concreta, pues puede estar muy al día, puede estar muy puesto con las preguntas, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja que sí que nosotros intentamos cuidar mucho, ¿no? Que sean los mismos profesores para las mismas materias y de esta forma que os ayuden, ¿no? En el seguimiento de la asignatura. Entonces, ahora que ha salido, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece súper útil es que independientemente de la modalidad de preparación, que sea a distancia, que sea presencial, que sea online, siempre vais a poder estar en contacto con el profe que ha elaborado el material, que ha comentado el examen en esa parte de la materia, que ha dado la clase presencial, que ha hecho las preguntas para el simulacro que habéis hecho a través de un foro de preguntas, ¿no? Y bueno, pues intentamos ser bastante ágiles en contestar, ¿no? Y además es un foro abierto, con lo cual tú ves las preguntas que hacen tus compañeras, tus compañeros, ¿no? Si te interesa, ¿no? Pues ver alguna que haya podido preguntar, ¿no? Y ver cómo funciona, ¿no? Es como muy abierto, muy transparente, ¿no? Funciona muy bien, la verdad es que hasta que hemos llegado a este sistema, ¿no? Hemos pasado como por otros varios, ¿no? Y estamos bastante contentos por cómo funciona. Una cosa que no estamos sobre el examen, pero probablemente no hablamos del expediente, que es un 10%, pero yo no sé realmente qué significa. Pues tenemos alguna diapositiva ahí del modelo. Sí, bueno, no, tenemos solamente el porcentaje, pero sí. Bueno, pero si a lo mejor tienes una media que no es un 10 o... Vale, hasta ahora era sobre 4, era de 0 a 4. 0 suspenso, 1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente, 4 matrícula de honor. Entonces, podríamos pensar que con ese baremo, un expediente medio, pues yo que sé, de 1,7, ¿no? Que estás entre un aprobado y un notable, ¿no? Que es un salto ahí como grande. A un expediente muy alto de alguien que tenga una media de sobresaliente para arriba, pues a veces suponía 5 preguntas más para arriba para abajo en el número de orden, ¿no? Entonces, significaba que personas con un expediente muy bajito, cerca del 1, aprobado, pelado, todos los años conseguían plaza, a costa de hacer un examen muy bueno. Lo que ha ido diluyéndose es el peso del expediente. Para que no dependa tanto del expediente por las diferencias de unos planes de estudios a otros, de unos sitios a otros, y cada vez tenga más peso el examen, ¿no? Entonces, al final, no va a ser tan importante o tan decisivo los puntos. Un cambio que hay en la convocatoria de este año que estamos por ver es que ya no es de 0 a 4, es de 0 a 10, ¿no? Como para intentar que sea más justo, ¿no? Porque, claro, del 1 al 2, ¿no? Pasar del aprobado al notable, ¿no? En un punto, ¿no? Y, bueno, pues que sea de 0 a 10 es como más equiparable a las notas que normalmente estamos acostumbrados en los planes de estudio. Pero el expediente, yo creo que tenemos que tener claro que es una parte secundaria en lo que te da el acceso. Ni te va a dar un empujón bestial porque tengas un expediente brutalmente bueno, que cada vez van como quitando peso al expediente, ni estás condenado a no poderte sacar el examen porque tengas un expediente más bajo, ¿no? De, pues, más cercano al 1, os decía, ¿no? Que es el aprobado, en lugar de al 3, que sería el sobresaliente, ¿no? Es verdad que luego hay variables enmascaradas. A lo mejor alguien que tiene un expediente de sobresaliente de media es alguien que luego va a estudiar de una forma, que es la misma que ha estudiado durante la carrera, que luego se correlaciona, pero no tanto porque haya sido lo del expediente que sea lo decisivo, sino porque es muy brillante en la forma de estudiar, ¿no? Pero, bueno, pues, yo creo que eso es algo que en ese sentido nos tiene ni que desanimar, ni que pensar que ya está todo hecho porque tenéis un expediente alto. Al revés, ¿no? Al final va a ser el examen lo que va a decidir. Y a lo mejor, pues en lugar de quedar el 30, pues quedas el 55, ¿no? Con el mismo examen por el expediente académico, ¿no? Pero que son fluctuaciones así de... Pues, es verdad que de una convocatoria esto va a cambiar porque, claro, depende de cómo se junten las puntuaciones. Si el examen, imaginaos que fuera un examen chupado, que todo el mundo tuviera puntuaciones súper altas, ¿no? La desviación típica bajara mucho, están todos muy concentrados, al final lo decisivo va a ser el expediente. Pero normalmente en un examen como este hay más desviación típica. Lo decisivo es el examen y no tanto el expediente académico, ¿no? Entonces, de una convocatoria a otra, tenemos una simulación hecha, que no tenemos aquí la diapositiva, pero la tenemos en una guía que hacemos todos los años de cómo preparar el examen, en función de los datos reales de la última convocatoria, con distintos expedientes académicos, qué nota tenías que conseguir en el examen para quedarte dentro, ¿no? Y ahí se ve esto que yo os decía, ¿no? Que en general lo determinante va a ser el examen y no el expediente académico. No lo he dicho, pero el expediente académico cuenta solo de las asignaturas troncales y obligatorias.
¿vale? Las de libre configuración optativas no entran. El TFG sí entra, ¿vale? Porque es troncal, es obligatorio. Las optativas no. Es verdad que con este cambio en la última convocatoria del expediente no está del todo claro, ¿no? ¿Qué es lo que computa, es el optativo, ¿no? Pero vamos, la interpretación que hemos hecho y el Ministerio todavía no se ha pronunciado al respecto es que es como el año anterior y como todas las convocatorias anteriores, computan solo las troncales y las obligatorias para el cálculo del expediente académico. Prácticas son troncales también. El práctico es troncal igual que el TFG. Pero a lo mejor las asignaturas que son como muy de clínica no cuentan porque son optativas y no están dentro del cuerpo troncal. También, bueno, digo, una cosa que yo cuando, a mí me preocupaba también esto del expediente y no sé qué, y en algún momento lo miré y es verdad que tenía como la idea, bueno, psicología es una carrera fácil, los expedientes eran altos. La media del expediente a mí me sorprendió por lo baja que era, porque es verdad que se descuentan las de clínica, que al final son los últimos años que todos solemos tener mejores notas, entonces tampoco os agobiéis si tenéis un expediente que consideráis que no es brillante, porque no es terrible. Yo pensaba que mi expediente era, wow, pues no, a mí eso me sorprendió. ¿Lo puedes decir? No lo recuerdo. Pero nada, eso, del examen. No sé si tenéis alguna duda del examen de... Ahora contamos concretamente de CD. Yo un poco también de los cursos. Del examen sí que es verdad que, o yo un poco lo que destacaría, el PIR no lo saca el que mejor se sabe todo, porque no es real. El PIR hay como que saber hacerlo, hay que saber qué cosas son más importantes, no solamente a nivel de cada asignatura, sino en cada asignatura, qué cosas preguntan más, de qué manera preguntan cada tipo de cosas, dónde profundizan más, dónde menos. Y yo creo que esto es, para mí, de los puntos más fuertes de CD, porque esto que dice Javier de que los profesores somos los mismos en todos los cursos, jolín, somos profesores que tenemos muy, muy trillada nuestra asignatura. Cada uno damos o unas asignaturas que consideramos que son demasiado extensas para tener trilladísimas, solo una parte de la asignatura. Y es que damos la misma clase 20 veces al año, contestamos las dudas de todos los alumnos, entonces tenemos como muy machacados qué cosas generan más dudas, qué cosas se entienden peor, y nos tenemos también muy machacados todas las convocatorias del examen en nuestra asignatura. Entonces yo creo que los cursos están muy orientados a enseñar cómo estudiar el examen PIR. Que es verdad que en otras academias pues hay muchos profesores por cada asignatura, en cada sede tienen uno, y bueno, pues si das el temario, como te puedes leer tú el temario del manual. Pero yo creo que nosotros incidimos mucho en cómo estudiar el temario, qué priorizar y de qué manera estudiar cada cosa. Y yo creo que en decir esto es lo más determinante. También el material está súper, súper cuidadosamente pensado. No es un resumen de los manuales, no, es un resumen más ampliado donde consideramos que hay que ampliarlo más, donde se han fallado más preguntas, donde los simulacros los alumnos suelen pinchar más. Entonces está todo como muy pensado, que yo creo que es algo que se nota menos desde fuera y desde dentro sí sabemos lo trabajado que está. Sí, los manuales los editamos cada 2 años, ¿no? Los vamos renovando porque, claro, esto es un temario que va viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor en experimental no hay tantos cambios, ¿no? En cuanto a las publicaciones, pero imaginaos en clínica, ¿no? Los cambios que hay de clasificaciones, de criterios diagnósticos, pues ya estamos preparando la nueva edición que además va a salir el próximo curso y, por ejemplo, vamos a incorporar los criterios de la CIE-11, aunque todavía no los van a incorporar la Organización Mundial de la Salud probablemente hasta en 2022, pero nosotros, ¿no? Pues ya lo tenemos ahí como un material resumido para no perdernos demasiado y estar preparados a que si preguntaran algo, saber por dónde van tirando, ¿no? Cuando hay guías de práctica clínica nuevas que se publican, ¿no? Estamos como muy pendientes de esta parte. Y como es cada 2 años, pues no vamos a estar renovando el libro todos los años, pero sí cada 2, entre medias, publicamos todos los anexos que sean necesarios, porque aunque este año no toque que tengamos un manual nuevo, ¿no? Cualquier ampliación que se necesite la vamos poniendo a lo largo del curso en función de que sea necesario, ¿no? Decíamos que no nos interesa que perdáis tiempo buscando bibliografía, como que ese trabajo ya os lo damos, lo podemos repartir entre los profesores, ¿no? Y además estamos ahí, como decía Irene, dominando mucho la materia y no es por echar flores para nosotros mismos, pero yo creo que es una de las cosas que más valoran luego las personas que hacen los cursos, ¿no? Cuando al final del curso se pasan encuestas, ¿no? Yo creo que esta parte del trabajo en los cursos se nota mucho, ¿no? Del facilitar el estudio ayuda un montón. A mí por lo menos me ayuda mucho como alumno, intento también estar en esa parte ahora que me toca como profe. También tenemos una tutora, ¿sí? Más allá de que tenemos como el material que estudiarse y
individualiza mucho el estudio para cada persona. Decías, ¿no? Pues yo no sé si trabajar y a mí me hicieron un plan también muy personalizado, que tenía las horas que tenía y pues como que se adapta mucho a cada persona. Si tienes tantas horas, si compatibilizas, si eres el tipo de persona que puede estudiar 10 horas o el que solamente puede estudiar 5, pues yo creo que es como un equilibrio muy bueno entre un manejo, yo creo que muy fino del examen en sí y una cercanía a cada caso particular. Sí, o sea, tendríamos tutorías, aparte de las clases online para todos los alumnos a distancia y presencial del profe de la materia, aparte de lo que sería la clase más teórica, ¿no? Y luego tutorías con Rosa, que es nuestra profe de social y de personalidad, pero que se encarga de esta parte de la orientación para que cuando uno está como más atascado en un momento de la preparación o que tenga dudas sobre cómo enfocar lo que es el estudio, tenga como un referente y poder plantear estas dudas y tener respuestas, ¿no? Y bueno, pues un acceso a tener un contacto directo con ella a nivel telefónico, a nivel del correo electrónico, incluso en algunos casos también a nivel presencial, ¿no? En función de lo que podáis necesitar, ¿no? Que es también una parte muy importante. Bueno, pues sí. También, a ver, claro, estamos en modo Pimpinela. Sí, total. El PIR es muy amplio. Entonces tenemos los manuales que recogen, decía Javier muy bien, ¿no? Quizá no todo lo que puede entrar, pero la inmensa mayoría. Y yo creo que a nivel de cantidad de tiempo invertido y rentabilidad no tiene sentido leerse todos los manuales de referencia. Entonces tenemos los manuales que son, digamos, muy amplios y luego tenemos los esquemas que recogen como una versión más manejable del material, porque es verdad que los manuales de CD son pues, tochos, ¿no? Importantes, con todo lo que es importante saberse. Pero luego hay una parte como más manejable, que son los esquemas. Sí. Total. Pero eso está muy bien porque tenemos como toda la referencia que hay que saberse. Y luego es verdad que pues, yo lo que hacía era ir completando mis esquemas con el manual de referencia. Entonces no me volvía loca cuando veía 200.000 páginas, pero sí que tenía toda la información que era importante tener a mano, por lo menos. Y bueno, más allá, y esto yo creo que también lo vas a contar mejor tú, tenemos los manuales, los esquemas, luego tenemos una biblioteca maravillosa que yo cuando estaba estudiando el PIR no usé, pero ahora uso mucho porque tiene todos los manuales de referencia, de clínica, de psicoterapias que están a disposición de los alumnos, los pedís y os los dan. Y tenemos como un montón de cosas de la vida moderna, de aplicaciones, que, bueno, así tenemos los simulacros, que eso lo tienen todas las academias y es muy importante. Es importante saber hacer un examen de este tipo, que no estamos acostumbrados, y hay simulacros muy continuos, pero además tenemos un montón de bancos de preguntas de todas las convocatorias previas, que hay que saber hacerlas, y luego tenemos aplicaciones como que te permiten, digamos, optimizar el estudio, es decir, tú haces preguntas, las que aciertas se descartan y las que fallas se quedan como almacenadas para volverte a preguntar siempre lo que has ido fallando, y eso te permite como no tener que repetir lo que ya te sabes, sino ir centrando y profundizando el estudio en lo que te sabes peor. Y bueno, contamos las aplicaciones en concreto. No. Bueno, yo creo que ya las hemos ido contando, ¿no? Bueno, tendríamos el CD Exam, que es una herramienta que te permite hacer exámenes a la carta, ¿no? Entonces, no solo es decir los simulacros, sino que si a mí me apetece hacerme el examen de la última convocatoria, lo puedo seleccionar en la aplicación para hacerlo. Si me apetece hacer un examen solo con preguntas de experimental, porque estoy estudiando esa materia para repasarlo, como que lo selecciono, ¿no? Entonces, tiene un banco de preguntas, de convocatorias y las que disponemos para estudiar, ¿no? Y que nos permite como ir organizando exámenes a la carta. Lo que contaba Irene del CD Memory, que es esta aplicación que permite hacer como un estudio eficiente, seleccionando aquellas preguntas que me resultan difíciles o interesantes y descartando las que ya voy dominando, ¿no? Y que se hace con una serie de tarjetas y un algoritmo que me va eligiendo, algo parecido a la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Para intentar que sea como más eficiente la parte del estudio. Tenemos lo que decíamos antes del foro de consultas a distancia para poder contactar con el profesor de la materia. Tenemos los 12 manuales de las asignaturas, más una guía de tratamientos, más un manual de síntesis, más todos los exámenes de convocatoria comentados. O sea que por material tenemos los esquemas de clase y seguro que hay alguna cosilla más, ¿no? Los anexos que van surgiendo. Pero bueno, seguro que cuando hagáis preguntas nos van surgiendo como más herramientas. Creo que es importante comentaros un poco las modalidades que tenemos de cursos, porque ahí son muy diferentes. Y además antes ha quedado como pendiente una pregunta, yo creo que al respecto, pero antes hay una pregunta, ¿no? Alda, si quieres. Como comentabas que ibais a cambiar los manuales
Sí, cada 2 años los cambiamos. O sea, ¿Cuándo sería buen momento para comprarlos? O sea, en el momento en el que van a estar... pues van a estar disponibles a primeros de año. Entonces es una fecha concreta, algunos ya se están maquetando y otros están a punto, o sea que ya están como en la fase última. Que tenías pensado venir la semana que viene o algo así, pero si van a cambiar. Bueno, yo creo que si ven igual. Ah, luego te los cambian. Sí, si vienes justo en este momento no te vas a quedar con los antiguos para el próximo curso. Te dirán una fecha más aproximada, aunque yo te digo que sea primeros de año, de cuándo van a estar disponibles las sexta ediciones, ¿no? Que es la que vamos a manejar este año, pero para que puedas ya empezar a trabajar te proporcionarán un material, ¿no? El que vaya a ser con menos cambios para que tú puedas empezar trabajando por ahí y no te cueste tanto. Todo lo que empieces antes muchísimo mejor. Y la nueva edición cambia todo, porque claro, yo, o sea, solo me miras un poco los fines, también un poco de crítica. Pero claro, los tengo subrayados y voy resumiendo. Sí, cambian, ¿no? Entonces, hay materias que más que en otras. Por ejemplo, probablemente en experimental no cambien tanto la estructura de los temas. Pero, por ejemplo, en clínica, lo que te decía, pues vas a tener un apartado de CIE-11 que no tienes en la edición anterior. Y la parte, sobre todo, de tratamientos, que es algo que genera muchísimas preguntas de examen, pues lo vamos a ir actualizando con las distintas guías clínicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 meses ha salido un manual en pirámide que se llama Tratamientos psicológicos para la psicosis. Un tochazo. Y viene pues una revisión de todos estos tratamientos. Claro, eso en el capítulo del tema 4 de clínica, que es el de la esquizofrenia, pues vendrán desarrollados algunos tratamientos que no venían, actualizaciones, ¿no? Entonces, en algunas materias más que en otras. Pero bueno, normalmente intentamos hacer una introducción con los cambios respecto a la edición precedente para que nos guíe un poco, ¿no? En aquellos aspectos que son más novedosos. Si tienes ya un material muy trillado, puedas utilizar el tuyo ya trabajado, subrayado, tus esquemas, ir directamente a lo mejor a la parte nueva, ¿no? Y no tener que leerte 2 veces lo mismo por si ha cambiado una línea o ha cambiado algo, ¿no? Entonces, también en el material tenemos intercaladas las preguntas de examen. De todas formas, estás estudiando algo, ves si lo han preguntado, en qué convocatoria. Y luego, al final de cada manual, de cada asignatura, todas las preguntas de convocatoria de esos temas, ¿no? Para ir intercalando el estudio de contenidos, ¿no? Entonces, eso también es una actualización, ¿no? Entonces, hay materias que se quedan más en esa parte de estar al día en el examen y otras que los contenidos teóricos, pues es que no los han cambiado. Es que, a ver, tenemos que estar ahí. Pero todo lo que llevas estudiado, vale, no es el punto de partida, no te preocupes. La pregunta era, ¿puedo disponer de manuales? Sí, sí, desde que os apuntáis ahora, ya os vamos a proporcionar un material para que empecéis a trabajar. Sí, tenemos distintas modalidades de preparación. La preparación presencial empieza en marzo, en mayo, en julio o en septiembre. La primera es en marzo, ¿no? Antes de marzo no van a empezar las clases presenciales como tal. Pero la modalidad a distancia empieza en cualquier momento, de tal forma, ¿no? que una vez que hagamos el examen, el 25 de enero, nos podemos apuntar ya, aunque las clases presenciales no empiecen hasta marzo, y vais a tener un material de trabajo. Probablemente para después del examen es que ya esté la nueva edición, si no de todos los volúmenes, prácticamente de todos. Con lo cual, si nos apuntamos a partir de ahí, ¿no? Pues tú puedes apuntar en cualquier momento, en la modalidad a distancia, o si llegas al curso de marzo, te puedes apuntar ya y te empiezan a dar material de trabajo para que no tengas que esperar hasta las clases presenciales, ¿no? Lo vamos a ir actualizando a medida que vayamos avanzando. Entonces, yo creo que si tenéis claro que os queréis apuntar a una determinada modalidad, hacedlo ya y ya contáis con material y empezáis a trabajar. Si tenéis dudas, no. Claro, ahí yo entiendo que la decisión de presentarme o no al examen es una decisión que uno pues, la tiene que meditar y que ponemos la parte bonita, pero luego está la parte dura de lo exigente que es, ¿no? Pero si ya has decidido, has pasado por ese paso y ya estás decidido a apuntarte, cuanto antes mejor, ¿no? Y ya os vamos guiando nosotros con qué material podéis empezar en función de en qué modalidad hayáis elegido para ir aprovechando el tiempo, ¿no? Y todo tiempo pues ayuda, ¿no? Para ir más tranquilamente. Os decimos rápidamente las modalidades. Tenéis la modalidad a distancia que decíamos que se puede uno presentar en cualquier momento. Nos daría acceso a todo el material, ¿no? A todas las plataformas o todas las herramientas de estudio que tenemos, a los foros, a las actualizaciones, a hacer los simulacros, ¿no? Sería pues como la UNED, ¿no? Que decíamos que algunos habéis preparado por la UNED desde esta distancia, ¿no? El material es el mismo que tienen los alumnos de las clases presenciales,
pero sí las clases presenciales. Ahora, el profesor con el que vas a contactar a través del foro es el mismo, que el que hace las clases presenciales, que hace las preguntas, que elabora el material, y todo eso es idéntico para todos los alumnos de todas las modalidades. Luego tenemos los cursos presenciales, que decíamos que van cambiando, ¿no?, en función del momento de inicio y de cómo están distribuidos. En la sede de Madrid tenemos cursos presenciales en marzo, que son diferentes a todos los demás, en el sentido de que son los únicos que dan 2 vueltas completas al material. Es decir, vamos a tocar todas las materias en clase 2 veces. Una primera vuelta mucho más larga y una segunda vuelta normalmente a mediados finales de septiembre hasta el final del curso, pues este curso empieza en marzo, acaba en noviembre, para dar 2 vueltas completas al material. Luego tenemos los cursos de mayo, que empiezan tanto en la sede de Madrid como en el resto de sedes que tenemos, ¿no?, todas las demás, ¿no?, en Granada, en Barcelona, en Valencia, en Salamanca, en Sevilla, en Málaga, en todas las sedes, que espero que alguna me deja, Murcia, es verdad, empezamos ahí en mayo. Es verdad que en mayo en la sede de Madrid tenemos cursos entre semana y cursos de sábados, y en el resto de sedes solo son en sábados. Solo son en sábados por lo que decíamos antes de que los profesores son los mismos que los de la sede de Madrid, que los de la sede de Valencia, que los de Málaga, ¿no?, porque aprovechamos que el mismo profesor trabaje la misma materia en distintos sitios, decíamos, para poder exprimirlo al máximo, ¿no?, en cuanto a lo que podamos ahí sacar, ¿no?, y que os pueda ayudar en este sentido. Y luego tenemos en julio en la sede de Madrid otros cursos que empezarían, y en septiembre los cursos, ¿no?, ya más cercanos al examen, que también empezarían en la sede de Madrid. Desde este año, desde este curso 2019-2020, bueno, sobre todo 2019, ¿no?, hemos añadido una modalidad online, ¿no? Entonces, la modalidad online significa que para aquellas personas que quieren hacer un curso, quieren estar en clase, pero que no pueden por el horario, porque les viene mal o por su forma de estudiar, pueden acceder a ver las clases desde casa en esta modalidad online. En este caso, lo hacemos en el curso de mayo, que empieza en mayo, ¿no? Entonces, irían en paralelo. Eso no significa que los alumnos que estén en el resto de clases presenciales también tengan acceso al material grabado de clase, por si quieren luego visionar otra vez la clase, después de que la hayan tenido en su curso, ¿vale? Pero el curso online, como las clases presenciales, empezarían ya os digo, en mayo, ¿vale? Va a ir en paralelo al curso de mayo. Y bueno, pues lo hemos hecho este año, ¿no?, y hemos empezado, ¿no?, nos salimos a los nuevos tiempos, ¿no?, también esto del online, intentamos ir mejorándolo poquito a poco, ¿no?, y bueno, pues ha sido una buena experiencia, la verdad, y por eso lo vamos a repetir y vamos perfeccionándola y mejorándola, ¿no? Y pues esas son las modalidades, presencial, online y a distancia, básicamente. Ya os digo, los profesores, los materiales, todo es igual para las 3. Luego ya es que tú elijas la que se acerca más a tus necesidades como estudiante. Una pregunta, no sobre los cursos en sí. O sea, si es más conveniente que antes de empezar el curso le damos una vuelta a todo el tema. ¿O podemos empezar aunque no? No, por conveniente sí, ¿no? Sería genial, ¿no? Significaría que tienes un trabajo hecho de partida que te va a ayudar un montón, ¿no? Pero es verdad que no es lo que le pasa a todas las personas que se matriculan en un curso para nada. Sí que os recomendamos todos en todas las materias que antes de ir a clase os hayáis estudiado o leído la materia. O sea, no significa que antes del curso tengo que leerlo todo, pero antes de la clase del tema 4 de clínica, que es una clase, haberme leído el tema, porque el nivel de la clase es potente, ¿no? Entonces, te va a aportar mucho, aunque no te lo hayas leído seguro, pero no le vas a sacar el mismo rendimiento. Entonces, explotáis muchísimo más las clases si habéis trabajado los contenidos de esa clase antes, ¿no? Si has hecho las preguntas de esa parte, y si te ocurren dudas en clase o sigues mejor la clase, sacáis muchísimo más filo, ¿no?, a las clases presenciales online si habéis trabajado los contenidos antes. Pero bueno, pues muchas veces ir al ritmo de la clase y vas adelantando lo que vas trabajando, y otras veces, pues sí, tenemos muchos alumnos que ya se han preparado el examen antes, pues lo tienen trabajado de otra convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos variedad. También diré que, desde luego, es, vamos, maravilloso y súper recomendable, pero puedes llegar a una clase sin haberte leído el manual y entenderla bien. Y yo recuerdo asignaturas de... Sí, yo... Sí, yo creo que sí. Desde luego, claro, desde luego es maravilloso si te lo has manejado antes, pero yo recuerdo clases de decir, vale, me está costando 3 horas entender 4 párrafos, y en la clase es que los profesores son maravillosos. En psicoterapia es verlo todo clarísimo, decir, jolín, qué fácil era esto, y que a veces, jolín, la presión de hay que estudiar 10 horas, sabérselo todo antes, por supuesto que es lo más conveniente, pero
los humanos de a pie también podemos aprovechar las clases y sacar. Sí, por eso digo que vas a aprovechar la clase seguro, pero te sacan más rendimiento Sí, eso si vas seguro. debajo antes. Sí, no, si antes de empezar el curso ya me lo tenía que haber leído todo. No. Ojalá, si te da tiempo, guay. Sí, lo haces genial, pero... Pero es que hemos dicho que una de las dificultades del examen es la extensión, ¿no? Entonces, por la extensión es poco probable que te dé tiempo a cubrir todo eso. Si te da tiempo, genial. Pero hay que ser realista también. A ver, yo me gustaría preguntar, una que me ha dado la modalidad presencial de martes. Las clases presenciales son qué día y tienen número de horas. Suelen ser Sí. martes y jueves y suelen ser de 4 horas y media, ¿no? Contando con el descanso de media hora. Se hace un pequeño descanso en medio. De 4 Justo. Esta persona que, por ejemplo, que te da a entender, imagínate que yo hago la matriz para la tercera parte del estudiar, a alguna persona que me pedía, por ejemplo, con un perfil teniendo en cuenta la información personal para decir un poquito la cantidad de material que deberían estudiar y el número de voz, dependiendo del número de horas para enviar. Todas las que puedas. Claro. Todas las que puedas, pero yo es que yo vivía con mucha angustia el 10 horas, pensaba, claro, si trabajas y si haces un máster, no es necesario. La persona de referencia es Rosa, la tutora. Es verdad que cualquier profesor te puede orientar en esto, pero ya la verdad es que es una maravilla a la hora de, pues eso, individualizar tu caso, apoyarte, quitarte las angustias que tengas, los miedos y sí que, vamos, trabaja muy bien. Como vosotros habéis hablado, eso la pregunta sería más o menos ¿cuánto tiempo necesitas? Es que, bueno, Javier te dirá que muchísimo. Yo creo que no hay una respuesta clara a eso. Cada persona el suyo, según sus condiciones, sus características, sus fortalezas y sus debilidades. Y yo, vamos, que yo sí que recuerdo como que vivía muy mal eso de hace falta estudiar 10 horas y si trabajas, olvídate. Es que depende de cada caso. Y sí, lo óptimo es estudiar 8 horas diarias, es lo que se debe hacer, y dedicarte a tiempo completo al PIR y leerte el material antes de... Pero hay quien no es capaz de estudiar 8 horas diarias, o hay quien puede estudiar 10 y le cunden, o hay quien, pues se dice, ¿no? El domingo hay que respetarlo de descansos y que quedes... Yo añadiría, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Irene, ¿no? Pero lo que diría es que como hay distintos escenarios posibles, ¿no? Uno primero sería, ¿es la primera vez que me presento al examen o me he presentado más veces? Pues claro, eso también va a configurar cómo afronto yo el estudio. No lo puedo hacer igual la segunda convocatoria que la primera convocatoria. Y todos los años tenemos un montón de alumnos que aprueban de primera convocatoria y también tenemos un montón de alumnos que aprueban a la segunda o que se han presentado más veces al examen, ¿no? Y la estrategia va a cambiar, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos una variable. Otra segunda es tu estilo de estudiante. Llevamos todavía estudiando, con lo cual unos hacen esquemas, otros no hacen esquemas, unos son de no sé qué, otros de no sé cuántos, y para sacarle el mejor resultado tenemos que aprovechar nuestro propio perfil, nuestro propio, no hay una receta, aunque haya condiciones, decíamos, que vamos a tener que compartir todos independientemente, ¿no?, de cómo vamos trabajando. Y luego otra tercera, que es lo que estamos hablando ahora, son las condiciones personales de cada uno. Entonces, no es lo mismo compaginarlo con unas responsabilidades familiares, con una jornada laboral, en qué términos, con haber acabado justo la carrera y estar súper acostumbrado a jornadas larguísimas de estudio o llevar mucho tiempo sin estudiar, todo eso lo va a ir condicionando bastante. Entonces, si fuera así como muy resumido, aunque es un resumen muy tramposo, alguien que tenga disponibilidad completa para preparar el examen PIR, yo le diría que tiene que estudiar de lunes a sábado una jornada laboral, ¿no?, de 8 horas, pero con el trabajo, ¿no?, que a veces para que te cundan 8 echas un poco más de tiempo, ¿no? Y el domingo para descansar totalmente y parte del sábado del fin de semana, ¿no? Y bueno, pues ahí un poco habría que repensarlo, ¿no? Y ahí a lo mejor es cuando entrarías en contacto con la parte de la orientación del estudio. Yo os diría que antes de contactar con Rosa, ¿no?, que lo que pedirá ella es que le mandéis un correíto con vuestro teléfono para que ella os llame y exponiéndole un poco qué es lo que es exactamente lo que le queréis consultar, que os hayáis empollado la guía de preparación que os ofrecemos, porque es una guía donde te dice cómo enfocar una planificación, distintas formas de dar vueltas al material, ¿no? Y luego ya a partir de hacerte tu propia planificación se te van a ocurrir dudas más concretas que ya va a poder resolver, que es una cosa así como más genérica, que si no nos quedamos como ahora, ¿no?, diciendo pues cada uno es un mundo, ¿no? Entonces, para que puedas ser como cosas específicas que te saquen del lío, precisar un poco, ¿no?, ya bajando un poco a lo concreto. Si lo compaginas con decíamos, con menos disponibilidad de tiempo, evidentemente, pues a lo mejor no puedes estudiar 8 horas como una jornada laboral,
¿no? Pero a lo mejor te cunde más el estudio porque estás deseando ese rato de ponerte y lo concentras más en el fin de semana, que tienes más tiempo libre que en el entre semana, ¿no? Entonces, bueno, eso como que va a cambiar, pero... Y a lo mejor incluso va a cambiar a lo largo del proceso de estudio. A lo mejor va a haber momentos en los que puedas estudiar más y mejor y otros en los que menos. En cualquier caso, implica muchísimas horas de estudio, implica muchísimo también el cuidar, pensar que es una carrera a largo plazo, ¿no? El planificarlo, el organizar, es muy importante la planificación e intercalar descansos para no quemarnos. O empiezas con mucha ganas normalmente y luego te puedes diluir, ¿no? Entonces, tener todo eso en cuenta. Porque no te dejo hablar. No, totalmente, vamos, lo has explicado fenomenal. Y cuidarse mucho, que a veces también se nos olvida esa parte. Pues si no, yo monopolizo todo. Entre comprar el material y estudiarlo por tu cuenta y el curso a distancia, ¿qué diferencia hay? Entre comprar el material y estudiar por tu cuenta y el curso a distancia. Puedes ver las clases online. Comprar el material por tu cuenta es tener los manuales y tú te lo guisas, tú te lo comes. Es una opción, tú puedes comprar Sí. el material, estudiarlo por tu Sí, cuenta. Incluso podrías pagar por hacer simulacros. o Sí, así. por supuesto, los simulacros se incluyen las aplicaciones de estudio, se incluye el foro de preguntas y respuestas que podéis también Pero eso comprando el material. comprando el material. Hay como distintas Ahí está. modalidades. O sea, puedes elegir comprar solo el material, puedes elegir el curso a distancia que incluye lo del foro para las dudas, lo de la parte de los simulacros. O sea, lo puedes ir haciendo como a la carta. Nosotros hemos resumido las 3 condiciones más básicas, pero luego se pueden adaptar un poco a lo que tú necesites, ¿no? Tendrías solo el material con el curso a distancia que implica todas las aplicaciones, el foro, los simulacros, ¿no? El complementarlo con el curso online, el hacer, ¿no? Entonces, hay como distintas modalidades. Cualquier duda que tengáis sobre esto, os pasáis por la sede o nos llamáis por teléfono y nuestros compañeros de administración nos dicen, mira, esto en estas condiciones, ¿no? Para que lo penséis. Yo, de todos modos, sí que diría que, en concreto en CEDE, las clases son muy enriquecedoras. Porque Lo que pasa es que siempre has escuchado el tiempo entre estudiar, venir a clase, hacer las 2 cosas a la vez, aparte de trabajar, o sea... Claro. ya, bueno, hay cursos de sábado Claro. que yo creo que, honestamente, ¿no? También mojándome un poco, que se gana mucho en las clases de CEDE, porque te orientan muy bien el estudio. Se señala muy bien, aunque las de sábado son más cortas, sí que esa parte te la hacen. Pues el sábado por la mañana lo puedes usar para esto y... Yo entiendo también que tú has estudiado en la UNED, no estás acostumbrada a estudiar por tu cuenta el ritmo de trabajo, pues a lo mejor es una buena opción. También está la modalidad online, dices, no, desde casa y puedo acceder. Pues lo puedes valorar tú, pero si estás acostumbrada a estudiar por tu cuenta, pues controlar la herramienta, al momento organizas tú y es más eficiente si estás pillada de horas, ¿no? Yo también hice curso presencial porque yo estoy en autónoma, estaba acostumbrado a las clases, después si hubiera estudiado en la UNED, me hubiera sentido más atraído por esa modalidad, ¿no? Que también tiene sus buenas cosas, ¿no? Yo trabajaba también y a mí me ayudó mucho, también porque era una manera como de, bueno, venga, no solamente trabajar y estudiar. Sí, eso es verdad. Yo me tengo que ir. No, claro. Importante que me vaya a perder. Ahora vamos a decir la clave, pero cuando te vayas, para que te la pierdas. No, de todas formas, seguramente que esto se cuelgue luego, así que incluso luego te puedes buscar el final del tramo de la sesión informativa e incorporarte donde te has quedado. Vale. Por si decimos alguna clave que se nos haya escapado en este rato. Pues muchas gracias. Espero que te animes a presentarte el examen, ¿no? Sí, yo Luego ya, cómo te prepares es otra cosa. sí. Bueno, pues se va una compañera que ya se va a estudiar para no perder tiempo, ¿no? Y nos quedamos el resto. Bueno, la verdad es que llevamos un buen rato de tutoría, ¿no? Lo vamos a cerrar aquí, la parte así como de la chapa que íbamos a salir en ello, dejarlo abierto a las dudas que tengáis, los que estáis online. Si queréis escribir alguna duda, también la hacemos aquí en voz alta, ¿no? Para poder responderla. Y si no, pues vamos cerrando también el espacio. A ver, pero es un poco de cómo estudiar, ¿no? Porque yo llevo un mes o 2 meses, pero como que subrayo, pero claro, los manuales ya son un resumen de los manuales grandes. Entonces, claro, si yo subrayo, pues estoy resumiendo más y me da la sensación de que me estoy dejando cosas importantes que me pueden preguntar. Entonces, claro, es un poco una pregunta de cómo estudiar, ¿no? Porque hago un resumen y me salen las mismas páginas que tengo. Ya. Entonces, claro, no, me da la sensación de con mi letra, ¿verdad? Que se me quedan las cosas, pero claro, es... Bueno, yo lo que os decía antes, ¿no? Yo tenía en cuenta tu estilo de estudiante, ¿no? Si has utilizado los esquemas como una herramienta de estudio en tu vida de estudio universitaria, pues a lo mejor es buena idea, pero si no lo has estudiado, ponerte a hacer esquemas de un material tan inmenso es que no va a ser eficiente, ¿no? Entonces, siendo fiel a tu propio estilo, adaptándolo a las necesidades del examen. Entonces, nunca vas a poder dominarlo
todo como para tener esa sensación de control que nos gustaría o que incluso hemos podido tener en la carrera en el sentido de que trabajamos materias cerradas, siempre va a estar a tener que dar otra vuelta para repasarlo y para repasarlo. Entonces, yo me preguntaría ¿en qué momento? Porque no es lo mismo el estudio de la primera vuelta que en la segunda vuelta, que en el repaso. Entonces, en la primera vuelta, es verdad que es una vuelta más lenta de ir subrayando, de trabajar con los esquemas que ya os damos, pues a lo mejor para que hacer un esquema si te gusta el que os estamos dando y al final te queda algo parecido y no lo utilizas tanto como una estrategia de estudio, sino para luego tener un material de trabajo y tirar de ahí intercalándolo muchísimo con preguntas de examen. Entonces, eso va a ser un poco, al final, la prueba de fuego, que tú te preparas el tema, te coges las preguntas de la última convocatoria de ese tema y dices, con lo que he estudiado, controlo el sentir general de las preguntas de esto, y dices, pues voy bien. Que no, pues tienes que ver qué áreas son las pasan más por encima, ¿no? Y te va guiando un poco hacer las preguntas del examen a la vez que vas estudiando. Como damos mucho material, pues muchas veces esta parte del esquema no es hacer un esquema en total, es partir del material que os estamos dando y luego tunearlo un poco a tus propias características, ¿no? De subrayarlo, de añadir una cosa, de hacerte un pequeño esquema de esta cosa que no me gusta cómo está. Eso en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya trabajas sobre lo que has subrayado, sobre tus propios esquemas, sobre las preguntas seleccionadas y el ritmo mucho más rápido. Y ya sí que vas como cogiendo sensación de dominio. Y en el repaso ya, al final ni te cuento, ¿no? Pero eso sería un poco la idea. Planificarte. El punto de partida es, para organizar esto, me voy a planificar objetivos por días, por materias, ir cubriéndolos e ir avanzando para dar vueltas al material. Y más o menos, sería un poco la estrategia general. ¿Vas así? No. Pues bueno, estás empezando, hay que ir adaptándola. Sí que es verdad que la primera vuelta yo creo que es muy lenta. Y es bueno que sea muy lenta porque quiere decir que la vas a profundizar, a machacar y a generar, como dice Javier, un buen material para las siguientes. Y también yo creo que es importante en la primera vuelta como, bueno, aguantar la sensación incómoda de, oh Dios mío, esto no me lo voy a aprender en la vida, esto no se me va a quedar. Que luego es verdad que en las siguientes vueltas uno va como ganando esta sensación de control, de que lo que antes parecía terrible y demasiado. Pero bueno, como tener paciencia para la primera vuelta yo creo que es una buena clave general, más allá de luego la idiosincrasia de cada uno, porque sí que es determinante y luego es, pues eso, se divide entre la mitad o entre la tercera parte las siguientes. Y las preguntas de convocatoria, desde luego, para saber cómo estudiar cada parte. En la carrera, como al final también eran los materiales claro. más repartidas, claro, sí. De la veía, pues estaba comprenderla y iba a examen y bien. Pero claro, es lo que tienes que hacer. Pero justo yo creo que la primera vuelta tienes que leértela, buscar comprenderla, te va a costar más tiempo y esa sensación de, vale, ya está, lo entiendo, pero ni de broma me voy a acordar de todo esto. Pero bueno, vas a hacer un material que te va a ayudar a recordar en las siguientes convocatorias. Pero yo sí que recuerdo esa sensación de, oh Dios, a este ritmo, en 8 años igual, y luego no es tan así. Por lo que me ha quedado muy claro en qué momento tienes que ampliar con los materiales de referencias y dónde te cuesta más. Yo, con el material de CEDE, creo que no es necesario ampliar nada más. Que puede que haya una pregunta que no salga y que si te leyeses todos los manuales de referencia podrías haberla sabido, sí, pero es que no te renta el tiempo que te supone. CEDE te permite contestar la inmensa mayoría de las preguntas del examen y es mucho mejor optimizar el tiempo de estudio con las cosas que probablemente salgan que leyéndote todo lo que existe la más remota posibilidad de que caiga. O sea que en principio de sobra. Sí, se puede sacar. En principio y en final. O sea, sí es un problema de exceso muchas veces de material. Entonces, lo que decíamos que nosotros apostábamos, además he empezado por ahí, ¿no? Diciendo en facilitaros, el daros el material ya para estudiarlo. Es verdad que uno tiene a veces la sensación de decir, jo, si se presenta tanta gente, yo necesito como tener algo diferente a lo que tiene todo el mundo para conseguir ese extra. Pero eso no te lo va a dar a ampliar en no sé qué libro rarísimo que luego haga una pregunta. Eso te lo va a dar dominar bien la parte de las preguntas, ¿no? Y el material. Entonces, lo de ampliar es con un material que nosotros mismos os damos porque consideramos que hay una publicación nueva que puede ser interesante y además intentamos darlo bastante digerible para que no tengáis como un exceso de información. Pero nosotros no recomendamos ampliación desde la parte de nuestros materiales, por eso lo de cuidar, el cambiarlos cada 2 años, el hacer anexos, si hiciera falta, para que no tengáis que ampliar. Solo recomendamos ampliar, que decíamos un poco, lo de adaptarlo a aquellas personas que ya se han presentado muchas veces al examen o se han presentado varias veces, que están hartos del libro porque le han dado muchas vueltas y se saben los ejemplos, lo tienen subrayado. Y más para trabajar la parte motivacional, de no volver otra vez a leerte lo mismo, que es que ya sabes hasta decir que es lo siguiente que va a venir. Leerlo a lo mejor en otro libro que te cuentan lo mismo, pero de otra forma te enriquecen esa parte, pero no tanto porque te vaya a dar una información extra que te vaya a dar ese empujoncillo que necesitas, ¿no? Sino más de esta parte motivacional. De luego, para una primera convocatoria, pues una segunda, ¿no? Yo, desde luego, lo veo contraindicado.
precisamente lo que es útil también las clases es saber reducir, ¿no? Es todo lo que tenemos, esto es más importante que esto otro y... Próxima vez nos vamos a hacer con un micrófono Ya, cada uno. Bueno, ¿más cosas? ¿Más dudas? Los que estáis allí en online, no, me asomo así de vez en cuando a ver si hay algo en el chat, pero parece que no. Sobre los libros, cuando se habitan, yo por ejemplo estoy en un curso de pie, tengo que pagar algo por ellos. No. Santi, no. Que como está en el prepir, no tiene que pagar por la nueva edición. Tienes que abonar la mensualidad de... Sí, no, pero digo, o sea, los libros cuando los cambiéis este año... ¿Cuándo te has matriculado el prepir? Ahora. Sí, no, te lo van a dar. Te lo van a dar. No. Tienes que decir lo de los cursos, distancia online, presencial. Y eso, te van a dar la manera. Bueno, pues lo dejamos aquí, a que digiráis toda esta información, ¿no? Si tenéis cualquier duda, pues nos llamáis o nos escribís y lo intentamos ir solucionando. Y yo, sobre todo, me animaría mucho a que os hubiera servido esta sesión informativa a tener más claro lo de lo que es el PIR y a que os preparéis como os preparéis, ¿no? A que deis un paso para adelante para esto, ¿no? Y si venís con nosotros a prepararnos y encima vamos a ver clases presenciales que no veréis a Irene y a mí, ¿no? Pues genial, ¿no? Y además, decínoslo. Yo estuve en la sesión informativa esta de diciembre, ¿no? Y ¿tu básica? Yo básica y clínica. Yo doy clínica y probablemente evaluación este año también, que tengo este año. Sí, evaluación, pero de clínica, ansiedad y psicóticos. Porque ya os digo que como clínica es un tocho muy grande, tenemos una profe, María, para la parte de los trastornos orgánicos y las sustancias, tenemos otro profe para los trastornos del estado de ánimo, el trastorno obsesivo-compulsivo, tenemos otro profe para la parte de los trastornos de personalidad, trastornos de alimentación. Que no le damos suficiente peso a los especializados. Eso está guay, la verdad. Así que nada, me sufriréis en evaluación y me disfrutaréis en clínica. Y que ahora se ve todo, yo creo que muy, yo lo recuerdo en este momento como Dios, es imposible, terrible, dificilísimo. Y es menos terrible de lo que parece ahora y el PIR es más genial de lo que parece también ahora. O sea, yo me veía ahí al BOE y alucinaba y ahora, vamos, o sea, estoy en fase de hipomanía desde hace 3 años porque es todo súper... Te va a costar ahora cuando acabe la residencia. Ya, yo estoy en duelo, ya me cansé. Sí, empezaba con el duelo, sí. Así que nada, os animamos de verdad. Bueno, pues lo cerramos aquí. Muchas gracias. Que nos hemos apañado para hacer así, no improvisado lo del micrófono y todo eso. Para la próxima vez que nos den una cada uno y nos organizamos un poco.